Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. En nombre del Señor Jesucristo vamos a compartir una porción de la Escritura. Gracias al Señor por esta etapa que está llegando a su fin. Gracias al Señor que nos permite vivir este tiempo. Vamos a ver en esta mañana una porción de la Escritura y vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 18 y el verso 5 dice: Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Bueno, creo que la mayoría conocemos la historia de David. Hemos visto muchas veces que David es tipo de los vencedores. Aquí vemos a un joven David. Si usted conoce la historia, sabrá que él luego llegó a ser rey de Israel, pero él aquí aún no es rey y aún es muy joven. Sin embargo, dice la Biblia que él era obediente y dice el verso 5, se portaba prudentemente, dice. Prudentemente. Luego le vamos a ver a Salomón. Salomón también aprendió de su padre acerca de la prudencia. Y si usted conoce el libro de Proverbios, en Proverbios encontramos muchas porciones que nos hablan acerca de la prudencia. Y la prudencia en el libro de Proverbios la vemos asociado a otra virtud de los cristianos. ¿Quién se acuerda? La sabiduría. La sabiduría y la prudencia van juntas. No existe sabiduría sin prudencia. Y la prudencia, yo tengo aquí las definiciones, las voy a leer por si alguno quiere anotar. Hay dos definiciones. La primera dice virtud por la que discernimos si algo es bueno o malo, para saber qué decisión tomar, sobre todo a la luz de la Biblia. Es una muy buena definición. Discernir si algo es bueno o malo para saber qué decisión tomar, sobre todo a la luz de la Biblia. David, conocemos su vida, él era un hombre valiente, él era adorador, él era sabio y él era prudente, aún antes de ser rey. La segunda definición de prudencia, capacidad de evaluar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esta definición última se aproxima más a lo que la palabra prudencia en el griego significa. Voy a repetir: capacidad de evaluar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Estuve buscando algunas palabras sinónimos de la palabra que estamos considerando, prudencia. Sensato, sagaz, discreto. Y en todas el sentido es que es algo que se practica y se aprende. Bueno, ya sabemos que nadie es prudente por naturaleza.
La imprudencia es la característica del ser humano. De hecho, basta con mirar un noticiero. Usted ahí ya va a ver lo que es, lo que somos los seres humanos manejando. O lo que es el ser humano cuidando el planeta. No es muy prudente. No piensa, no evalúa, actúa nomás. Y después vemos las consecuencias. Vamos a ver, en Primera Reyes, vamos a viajar a través de la Biblia en varias porciones. Primera de Reyes y el capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, y el verso 29. Dijimos que Salomón también seguramente aprendió de su padre, pero aparte dice la Biblia que Dios le dio. Primera de Reyes 4 y el verso 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Esta anchura de corazón habla acerca de interpretar correctamente. Esto es realmente una virtud muy importante, porque nos sirve para nuestra vida cotidiana y mucho más para nuestra vida espiritual, la prudencia. Así fue enseñado, y qué importante, ¿no? Cuando un líder, como una mamá, un papá, y mucho más los obreros de la iglesia, aprendemos lo que es la prudencia. ¿Será que va a edificar lo que voy a decir? A veces, o la mayoría de las veces, hablamos sin pensar, y después vienen los problemas. Pero cómo Dios valora la prudencia. Vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo 24. Proverbios, capítulo 24. Y el versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Vemos que las dos cosas van juntas. Necesitamos sabiduría, pero también prudencia. La prudencia nos va a saber cómo actuar, en qué momento hablar, en qué momento callar. Muchos confunden cobardía con prudencia, eso es otra cosa. Pero un prudente aprende a escuchar, a esperar, a ver qué va a ocurrir con esto. ¿Esto, lo que yo voy a decir, realmente sirve o va a ser para que se agrande el problema? Prudencia. Aquí en este mismo libro de Proverbios, capítulo 2 y el verso 2, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La importancia de inclinar nuestro corazón a la prudencia. La prudencia. Ya sabemos que estas son todas manifestaciones de la vida de Cristo. Ahora, viendo a través de la Escritura, por ejemplo en el libro de Isaías capítulo 5, vemos que hay una prudencia que es natural. El hombre que no conoce a Dios, la mujer que no conoce a Dios, también tiene su prudencia, sobre todo en cosas naturales. Isaías 5 y el verso 21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso habla de la prudencia natural. Eso es una prudencia natural. Para los que toman nota, Santiago capítulo 3 verso 15 refiere a esta prudencia o sabiduría que no viene de lo alto. Y usted ya sabe cómo refiere.
Dice animal, terrenal, diabólica. Es una prudencia que mayormente es para sacar un provecho. No digo nada, dice, porque este me va a llevar. Bueno, ese tipo de prudencia es natural. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, como dije, vamos a viajar mucho por Proverbios. Proverbios capítulo 3 y el versículo 5 vemos una amonestación. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como dije, hay muchas cosas que son naturales, y muchas veces confundimos miedo con prudencia. Bueno, son dos cosas muy distintas. Cuando nosotros tomamos decisiones, este es un punto muy importante, los que somos padres y los que tenemos un liderazgo en las iglesias, nuestras decisiones afectan a los que nos rodean. Muchas veces cuando uno no ha madurado, no toma en cuenta cómo a veces perjudicamos la vida de nuestra familia, una mala decisión, algo que no deberíamos haber dicho. Vamos a ver cómo el Señor Jesús ejemplificó Mateo capítulo 7. Mateo en el capítulo 7 y el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que la sabiduría y la prudencia vienen de oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios aprendemos en qué momento conviene algo y en qué momento no conviene. Nosotros por naturaleza somos impulsivos, algunos más que otros, impulsivos. A veces, dijo un hermano, es como cuando apretamos el pomo del dentrífico, después ya no vuelve para atrás, ya está. Pero primero debemos aprender a pensar si realmente va a ser de edificación. Vamos a ver algunos requisitos que encontramos en la palabra, volviendo al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, y el verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Se acuerda cuando estudiamos Proverbios? Dijimos y vimos que todas las grandes culturas de la antigüedad tenían su libro de Proverbios. Había proverbios egipcios, babilónicos, romanos y también había en Israel. Y así es igual el día de hoy. En Egipto, en el mundo, usted tiene sus proverbios también. Bueno, dice aquí que estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué sirven? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Así que vemos para quién son los proverbios. Dice aquí en estos versículos que leímos, en el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. La simpleza, no nos vamos a desviar del punto que estamos viendo, pero la simpleza, aquí mismo en el libro de Proverbios, está ligada principalmente a los jóvenes. A los jóvenes. ¿Qué significa la palabra simple? Bueno, la palabra del griego que se traduce, una de las definiciones es alguien que carece. Puede carecer experiencia, puede carecer enseñanza,
Y de una u otra forma, todos somos simples. Hay otra definición que me gustó más todavía. Simple es aquel que le da todo lo mismo. Bueno, en lo natural es una virtud ser un simple. ¿Qué va a comer? Bueno, cualquier cosita, está bien. Pero lo espiritual no es ninguna virtud. Porque si usted le dicen qué enseñanza quiere escuchar, una buena enseñanza o cualquier cosita, bueno, ahí va a ser un problema. Ahí va a ser un verdadero problema. Así que la definición de esta palabra, simple, alguien que carece o que no tiene lo suficiente, está asociado con lo superficial. Hay muchos creyentes así. Dijo un pastor, el cristianismo mide kilómetros y kilómetros, pero su profundidad es de centímetros. Bueno, un cristianismo sin profundizar en conocimiento bíblico, sin profundizar en vida de comunidad, es un cristianismo flaco. Es un cristianismo de muy baja intensidad. Y cada uno sabemos cómo es nuestra vida. Si realmente hay profundidad, meditamos en la palabra de Dios o nos acordamos el domingo de buscar la Biblia. Bueno, otra definición acerca del simple, que también se utiliza de esta palabra del griego, es la palabra que define mineral en bruto. Un mineral en bruto, o sea, tiene todas las posibilidades, pero aún no fue formado. Así que si esa es nuestra condición, bueno, entonces necesitamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando somos así superficiales, lo que más se manifiesta es nuestras pasiones. Por eso el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Se está refiriendo a lo natural, pero también hay una juventud espiritual. Cuando llegamos al Evangelio, pensamos, igual que los jóvenes naturales, los hermanos viejos no saben nada. ¿Vos dejame a mí? Eso es otro el problema. Tenemos que aprender. Cuando aprendemos a ser prudentes, no tomamos decisiones a la carrera. Oramos, esperamos. Aquí en Proverbios capítulo 11, dice el versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Nosotros conocemos por la palabra de Dios que hay virtudes que corresponden al Señor Jesucristo, pero también vemos que hay cosas que no las vamos a llamar virtudes, que corresponden a Satanás. La soberbia es una de las manifestaciones de Satanás. Y la soberbia está en nuestra vieja creación. ¿Y qué dice la soberbia? Bueno, dice, a mí no me digan lo que tengo que hacer. Yo he escuchado a muchos decir así, a mí no me gusta que me digan. Bueno, que no se lo diga un hombre está bien, pero ¿qué hay cuando se lo dice Dios? Dice la Biblia, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, la vergüenza. Mas con los humildes está la sabiduría. La palabra humilde que encontramos en la Escritura, la mayoría de las veces se traduce a alguien que sabe ocupar su lugar. Nosotros aquí en Argentina tenemos otro concepto, tal vez de la humildad, pero bíblicamente es alguien que se ubica en el lugar correcto. ¿Y cuál es nuestro lugar correcto? ¿Nosotros le enseñamos a Dios o Dios nos enseña a nosotros? Bueno, parece una pregunta tan obvia, pero le puedo asegurar que hay muchos que le quieren enseñar a Dios. La Biblia dice blanco y los creyentes dicen negro. ¿Por qué? Insólito. Tantas cosas dice la palabra de Dios, sin embargo, mucho dice al revés. Aquí en Proverbios capítulo 14 y el versículo 8. Proverbio 14 y el verso 8. ¿Cuáles son los beneficios de ser prudente?
Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia del prudente está en entender su camino. La palabra camino en la Biblia es sinónimo de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. Todos conocemos la porción donde el Señor Jesús se presenta como el verdadero camino. Él es la forma de la vida. Nuestra vida no es una religión, es Cristo. Pero después, cada vez que la Biblia habla acerca de los caminos, por ejemplo, dice, hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso habla de formas de vivir. ¿Y qué leemos aquí? La ciencia del prudente está en entender qué pasa en su vida. ¿Por qué Dios trata así con mi vida? Bueno, gracias al Señor por su palabra. Cuando conocimos el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, vimos los distintos tratos de Dios con los hijos de Dios. Y cuando vemos el Dios de Jacob, vemos cómo Dios trató con él y lo transformó. Y el elemento que utilizó fue su propia familia. ¿Cuántas noches no habrá dormido Jacob? ¿Cuántas amarguras? Su familia. Bueno, así Dios trata con nosotros. Un creyente prudente que indaga en la palabra de Dios entiende qué está pasando en su vida. No le echa la culpa al diablo, si bien muchas veces el diablo tiene que ver, pero la mayoría de las veces es un trato de Dios con nosotros. No tenemos paciencia, el Señor nos pone en una larga lista, esperar. ¿Por qué será? A mí, justo, que yo camino por las paredes. Bueno, es el trato de Dios. Si aprendemos por la palabra, Proverbio capítulo 22 y el verso 3. Job dijo, justo lo que me temía, eso me ocurrió. ¿Y por qué le ocurrió? Y porque estaba hablando y los demonios escuchan. Y a veces decimos, ay, yo me parece que tengo un problema en mi cuerpo. Justo ahí. Proverbio 22 y el verso 3. El avisado, la palabra avisado es sinónimo de prudente. Ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. La simpleza. Cuando uno no tiene experiencia, yo creo que todos los que hemos alcanzado cierta edad, recordamos nuestra época, cuando cuestionábamos a todos porque nadie lo hacía mejor que yo. Bueno, la falta de experiencia nos lleva a la falta de prevención, la falta de experiencia. Eso abarca todas las áreas de nuestra vida. Puede ser la salud, la economía, la seguridad. Sabemos que el auto no tiene freno, pero igual vamos, porque no va a pasar nada. Bueno, en todas las áreas tenemos que aprender porque la palabra de Dios nos aconseja, ni dé lugar al diablo. Y sin embargo, muchos les gusta arriesgarse. Ahora mismo, lo que ha pasado con muchos hermanos que partieron, eran acérrimos antivacunas. Y encima de estar en contra de la vacuna, estaban en contra del cuidado. Y se fueron. Y el sufrimiento que dejaron en las congregaciones y en su familia no tiene nombre. Eso habla de no ser prudente. Porque a veces cometemos ese error de pensar solamente en nosotros. Bueno, me voy con el Señor. ¿Sí? ¿Y todos los que quedan, qué va a pasar? Muchos han dejado criaturas pequeñas. Bueno, falta de prudencia. Gracias al Señor por los prudentes. Bueno, vemos entonces que la prudencia se manifiesta. Aquí, como recién leímos, el prudente ve el mal y se esconde. Yo, sobre todo los que tenemos experiencia, yo siempre le digo a mis colaboradores, prepare un plan B por las dudas. No importa. Es una buena opción.
Los ejércitos, todas las fuerzas militares trabajan así. Siempre hay un plan B. Siempre se está organizando algo. Eso hace que el cerebro funcione y que usted esté preparado para una contingencia. Bueno, de eso habla la prudencia. Ver el mal y saber cómo actuar. Vamos a ver un poco más. La prudencia nos enseña cómo hablar y cómo actuar. Ser sincero sin prudencia es un suicidio, porque a veces ofendemos. Yo a veces escucho hermanos así que dice, porque yo digo la verdad. Sí, pero pensá lo que va a decir. Hay personas que, sobre todo a las hermanas, hay que ser muy prudente con los comentarios sobre su físico, sobre su ropa. Yo puedo hablar de mis padres. Un día mi padre le dijo a mi mamá, se había tenido, le dijo que parecía una comadreja. Mi mamá se ofendió, tuvieron semanas sin hablarse. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, eso también habla de prudencia, de prudencia. Sobre todo yo escucho los niños y los jóvenes no tienen contemplación, los comentarios. Hemos tenido un caso aquí que hoy no está un hermano que tenía un problema en la vista, los jóvenes se burlaron de él y el hermano se sintió re mal por la burla que hicieron de él. Así que sinceridad sin prudencia no edifica, no edifica. Proverbios capítulo 10. Yo digo que lindo si aprendemos a responder de una forma agradable. Tal vez usted ve una hermana que tiene problemas para bajar de peso. Usted sabe que eso es una enfermedad, eso no es un capricho. Bueno, ¿para qué va a ser burla? Yo he escuchado a hermanos burlarse de hermanos con sobrepeso. Eso es falta de prudencia. Le hace un daño a la hermana y hace un daño congregacional. Esas cosas hay que juzgar. Hay que juzgar. Hay otros que comentan acerca de los bienes que poseen los hermanos. Por ahí el hermano viene con su autito atado con alambre y se burla. Bueno, esas cosas no edifica. Un día fuimos a visitar un hermano muy pobre y nos sirvió mate en un mate que perdía y una hermana que hoy no está con nosotros hizo un escándalo, yo me quería meter bajo tierra. Falta de prudencia. Si usted trabaja para el Señor, acostúmbrese a aceptar lo que venga. Siempre contaba nuestra hermana Isabel que llegaban a Paraguay los hermanos, su almuerzo era una bandeja llena de maní. Eso era todo lo que había. Y esos hermanos le prestaron una camioneta que tenía juego en la dirección. Y los hermanos hicieron burla y ofendieron al dueño. Esas cosas hay que aprender a manejar. Proverbios capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Será que lo que voy a decir le va a servir al hermano o a la hermana? Mejor cerrar mi boca. Porque muchas veces por hacernos los chistosos ofendemos. ¿Saben lo que dicen los psicólogos? Que en toda broma hay un gran porcentaje de verdad. Así que hay que tener mucho cuidado con las bromas. Muchos cuidados. Cuando Pablo escribe la carta de Éfeso, habla acerca de las truanerías. Esa palabra truanería significa hacer bromas sin control. Y Pablo dice, no conviene. No conviene. Bueno, en Santiago, simplemente voy a hacer mención, capítulo 3, verso 2, Santiago habla que la lengua no tiene control y todos hemos ofendido en alguna ocasión. Y nos han ofendido también a nosotros. ¿Cuántas veces un comentario parece que fue un vidrio que nos cortó? Bueno, eso ya es más profundo todavía, porque la Biblia dice
que la palabra de Dios es espíritu. Y la palabra, cuando Satanás utiliza una persona, también es un espíritu. Dijo algo y me reofendió. Pasaron los días y me quedó doliendo. Espíritus son esos. Proverbio capítulo 17 y el verso 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Nosotros nos estamos preparando para reinar con Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo es nuestra conducta? Por supuesto que yo no quiero que tengamos un grupo de religiosos que entra y saluda así. No, eso tampoco, eso no es espiritualidad. Pero debemos aprender a meditar. ¿Qué cosa vamos a hablar? Proverbio capítulo 12 y el verso 16. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Eso también forma parte de nuestra preparación. Seguramente a usted ya lo han ofendido muchas veces y lo van a seguir haciendo. Bueno, ¿qué dice la palabra? Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿En cuántos líos nos hemos metido por reaccionar? Bueno, sobre todo si usted trabaja para el Señor, acuérdense cuando estudiamos el libro de Génesis, dijimos que Satanás utiliza la boca de los hermanos para ofendernos. Así fue y así sigue siendo al día de hoy. Y si nosotros somos prudentes, a veces es como si viniera alguien con un cartucho de dinamita. Se arma un lío en la congregación, pero tenemos que aprender. Todos estamos aprendiendo. Bueno, ¿qué más podemos ver? Aquí cerquita nomás, Proverbio capítulo 15 y el versículo 5. El necio, este es interesante porque lo contrario de prudente es necio. Así que creo que la palabra es antónimo. Necio. El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Yo creo que los que somos padres, las etapas más duras de nuestra vida es cuando hemos tenido que corregir a nuestros hijos. No hay nada más que nos agrade menos. Corregir. ¿Y cuánto más si usted está en la obra de Dios? Yo a veces tengo gran lucha, tengo que hablar con alguien y decir, hermano, está mal lo que está haciendo. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Mas el que guarda la corrección o el que acepta la corrección vendrá a ser prudente. Así que somos enseñados por la palabra de Dios. Vi una definición que decía, el prudente sabe cuándo opinar y sabe cuándo no hacerlo si no se lo piden. Es muy buena definición. Nosotros siempre opinamos. Bueno, tenemos que aprender a esperar que nos pidan y dejar de dar nuestra opinión. Nosotros somos así, al menos acá en este barrio somos siempre opinamos. Eso vos no sabés. Bueno, entonces quiere decir que no somos prudentes. ¿Será que realmente le va a edificar? ¿A quién Dios demanda prudencia? Bueno, en primer lugar, 1 Timoteo capítulo 3, a los pastores. Así que yo me voy a poner el saco primero. 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Así que la prudencia forma parte de los requisitos. Prudente. A veces cometemos el error de hablar y después se entera todo el mundo. Bueno, tenemos que aprender a ser
prudente, sobre todo en cosas personales. Yo muchas veces he recibido crítica y escucho crítica a otros pastores porque los hermanos se ofenden, porque les dice lo que dice la Biblia. Yo nunca voy a pedir disculpas por eso, nunca. Si lo que yo le dije está en la Biblia y usted se ofendió, pídale perdón al Señor. Hay muchos hermanos que no están acá porque están ofendidos. Bueno, pero si está en la Biblia, arréglese con el Señor. Pero tenemos que aprender prudencia en nuestro trato cotidiano. Tito capítulo 2. Así siempre decía el hermano Virgilio, tal vez usted le escuchó. Decía, los hermanos estaban ofendidos porque el pastor habló de diezmos. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer? Tito, carta de Tito, antes de Hebreo, capítulo 2. Habla acerca de los ancianos. Hay ancianos en lo natural y en lo espiritual. Ser anciano, si uno realmente es un anciano que aprendió, es una bendición para los demás. Siempre nuestro hermano Andrés decía que feo llegar a viejo y ser un estorbo, dice. Pero si usted aprendió en la vida a comportarse, a aconsejar, entonces va a ser de gran bendición. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Y a quién más le habla? Aquí mismo en este capítulo 2 habla acerca de las mujeres. Verso 3, las ancianas sí mismo sean reverentes. Tal vez usted pensó que se iba a salvar. No, para las mujeres también hay. Las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y note el verso 6, para los jóvenes también hay. Así que acá no se salvó nadie. Miren lo que dice el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Así que para toda la familia de la fe, la prudencia. ¿Cuántas cosas necesitamos? Volviendo al cuadro de David, David era un joven prudente. Su forma de moverse, de actuar, la prudencia no es algo que uno declara con la boca solamente. Si bien lo que hablamos demuestra si somos prudentes. A veces conocemos algo que pasó y estamos como ese que dijo, yo tengo mi debilidad, no puedo guardar un secreto. Bueno, no, entonces no es muy prudente. Tenemos que aprender a guardar. Hay cosas que las hermanas o los hermanos nos confiesan en un momento de crisis y debemos llevar en oración, y ahí murió. Ahí murió. Eso habla de nuestra prudencia. David era prudente. Él aprendió. Y así también nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender o vamos a tener grandes líos. El mayor lío es que no vamos a llegar a reinar con Cristo. Porque imagínense esa alta responsabilidad allí en los cielos. Y no sabemos guardar la prudencia. Cómo actuar, cómo hablar. Bueno, pero gracias al Señor que aún hay tiempo para todos. Si usted es un anciano, si es una anciana, si es una joven o un joven. Para todo es la misma demanda. Dice a que los jóvenes sean prudentes. David es un hermoso ejemplo. Yo siempre que medito en el Antiguo Testamento, no tenían el mensaje de gracia, no tenían el Espíritu Santo permanentemente, ni siquiera tenían Biblias, pero tenían un corazón para Dios. Y usted y yo también tenemos un corazón que lo podemos rendir al Señor.
¿Sabe cómo va a cambiar nuestra relación familiar, nuestra relación congregacional si aprendemos a ser prudentes? Porque hay cosas que solamente puede arreglar Dios. Y nosotros muchas veces hemos cometido el error de querer arreglar nosotros. Proverbios capítulo 15. Toda la palabra de Dios podemos aplicar si realmente aprendemos a ser sabios y prudentes. Proverbio 15, aquí está el matafuego, el mejor matafuego en las relaciones de familia. Si usted no tenía matafuego, ahora tiene un matafuego. Proverbio 15:1 se llama. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nuestro viejo hombre no acepta humillación. Nos dicen algo, dice, ahora vas a ver quién soy yo. Y el lío que se arma llega hasta el tercer cielo más o menos. Pero gracias al Señor, si somos prudentes, vamos a usar la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y mire el verso que sigue. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y luego está el versículo que ya habíamos leído. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Gracias al Señor que tenemos abundancia de palabra. Ahora está en cada uno de nosotros si vamos a tomar una actitud prudente. Esto, como dije, la falta de prudencia tiene mucho que ver con la juventud. Pero también hay muchos que no son tan jóvenes y no son para nada prudentes. Por ahí tiene un problema en el tránsito y se le sale Adán y varios demonios más. Y la gente lo está escuchando. Y dice, ese va a la iglesia. Dice, falta de prudencia. Tenemos que aprender, porque precisamente Dios prepara las circunstancias para evaluar. A ver qué va a contestar. Bueno. Hasta aquí nomás vamos a ver. Hay un dicho que dice, la prudencia, el que la tiene, de muchos males y daños se previene. Ese era un dicho que era muy popular en Grecia. De muchos males y daños se previene. Y todos nosotros estamos aprendiendo. Así que le voy a invitar, si se puede poner de pie, vamos a orar al Señor. Ahora vamos a empezar una nueva etapa. A veces hay hermanos que se han apartado por años. Cuando llega ese hermano o esa hermana, trata de no hacer ningún chiste, porque a veces eso termina haciendo que los hermanos no quieran venir más. O cuando viene alguien nuevo, porque eso nos ha pasado. Tal vez viene alguien nuevo y se lo quiere corregir por la palabra. Déjelo primero sentar. Ya lo espantó, vino un culto y ya lo espantó. No, hermano, está mal eso. Falta de prudencia, falta de prudencia. Así que vamos a orar, que el Señor nos enseñe a ser prudentes, sabios. Padre Celestial en esta mañana. Aleluya.